Instituto Nacional de Teleeducación presenta su serie, Literatura Peruana. Y llegamos al final de esta serie de 10 programas dedicados a la literatura peruana, en un panorama que ha abarcado desde la expresión literaria indígena hasta Valdelomar, Eburen, Vallejo y los nuevos tiempos. 10 clases maestras del doctor Luis Alberto Sánchez, que ha puesto así su erudición, su sabiduría y la facilidad y amenidad de su palabra al servicio de la educación a través de este medio tan poderoso que tenemos hoy para comunicarnos, la televisión. El Ministerio de Educación está cumpliendo así una de sus finalidades al difundir y divulgar masivamente la cultura, en este caso, la literatura peruana. Los programas han sido producidos por el Instituto Nacional de Teleeducación, con la colaboración desinteresada de todos los que de una u otra manera han participado en este ciclo. De la acogida que ustedes hayan dispensado a este esfuerzo, dependerá que podamos presentar otras series y programas con la participación de maestros, artistas, intelectuales y científicos. Veamos juntos este último programa. Al llegar a esta 10ª lección o charla sobre literatura peruana, quiero resaltar la importancia que tiene la teleeducación y que si casos como este se repitiesen, creo que se podría llenar muchos intersticios geográficos de nuestra cultura. El Instituto Nacional de Teleeducación cumple por eso con una labor que yo creo sumamente provechosa. El tema de esta última charla es un ensayo, ojalá afortunado, de engarzar la época modernista, representada fundamentalmente en verso por Chocano y en prosa por Clemente Palma y Bengolea, con la generación de Valdelomar, que es la que en buena cuenta clava el pendón de la nueva literatura en el Perú hacia 1916. Son pocos los años de diferencia y sin embargo, en medio de ellos hay una generación que tuvo también mucha importancia, pero más universitaria y docente que literaria, propiamente dicho. Sin embargo, en ella está, a mi juicio, el más grande cuentista y mejor cronista que ha dado toda la literatura del Perú, Ventura García Calderón. Escritor lleno de gracias, de una gran riqueza lexical, que además incorpora con infinita finura lo francés en lo castizo. Él vivió en Francia, había nacido en París, por mucho se dataje en 1886, cuando su padre vivía allá, presidente García Calderón, y luego con la generación puramente esteticista, que es la generación de Valdelomar. Creo que son dos etapas del modernismo en el Perú, lo que pudiéramos llamar el modernismo filosófico, que sigue a Bersón, a Guillot, a Hofdi, a Gull, que es la generación universitaria por excelencia representada por Ribagüero, por los dos García Calderón, Francisco y por Ventura, como poeta por José Gálvez y José Lora, en el teatro por Felipe Sazone, en el ensayo por Felipe Barreda, en suma, una generación sumamente interesante, y en el ensayo también por Emilio Galvizán, de quien se olvida mucho que fue un escritor sumamente fino, a quien se ha dejado vagar en el olvido a consecuencia de que se dedicó a la medicina y los remedios. Pues bien, esa generación que llamamos la generación del 900 es realmente una que quiso recomponer el Perú un tanto teóricamente, que no sufrió los embates de la guerra, sino que nació a raíz de los bajidos de la paz, de una paz forzada y con detrimento del territorio nacional, y que trató de sobreponerse al colapso que representó la guerra del 79 con un credo de esperanza y de optimismo, que es lo característico de ellos. Para eso se dedicaron encarnizadamente a estudiar el Perú. Es por excelencia una generación peruanista, una generación que escribe, por ejemplo, con Ribagüero, todo dedicado a la historia del Perú, y da dos tesis estupendas como La historia en el Perú y carácter de la literatura del Perú independiente, primer ensayo de sistematización de nuestras letras, y luego que con Francisco García Calderón daría El Perú contemporáneo,
en 1907, y luego en los profesores de idealismo, y un libro tan estupendamente escrito y tan bien concertado como La creación de un continente, que aparece en 1913, sí, 13. Y luego con Ventura García Calderón, que es el literato por excelencia, que en el año 7 da frívolamente una colección de crónicas de París, y que luego realmente se encarniza con la belleza, vista desde Europa, pero sin perder los pies del Perú, que le ha reprochado que sus indios usan hechizos, y eran vistos desde Francia, pero no por un francés, sino por un peruano. La venganza del cóndor, o el color de sangre, o cualquier otro de los, o el pulso más ligero, les Asclivit. Todos ellos son colecciones de cuentos en que siempre el drama ocurre en la serranía del Perú, de la que él estaba enamorado un poco literariamente, como un viajero francés, nacido en Francia, pero ciudadano del Perú. Pero luego escribe, además, sobre nuestra literatura, un libro delicioso que se llama La literatura peruana, el año 14, 90 páginas, y una antología del romanticismo al modernismo, que no se ha repetido el año 10 por el Endoso de París, y sus colecciones de relatos, muchos relatos y de crónicas, como Vale un Perú, o como La Perichol. En suma, fue un escritor, y las crónicas de Bajo el clamor de las sirenas, o En la verbena de Madrid, y un tomito de bellísimos poemas y crónicas, como es Cantilena, publicado en 1920. Escritor de raza, definitivamente nada más que escritor y nada menos que es Ventura, a quien hay que rendirle homenaje de rescate en este Perú que se olvidó de las que más vale. Se ha olvidado de Chocano, se ha olvidado de Ventura, porque se van a acordar también, están olvidando de Benito Garcilaso, y pronto se olvidarán de Gonzalo Estrada si no lo rescatamos. De manera que hay que hacer un ejercicio de memoria en los colegios para profesores y alumnos. Ahora bien, en esta generación de 900 se cultiva, repito, sobre todas las cosas, lo peruano. Los propios poetas, por el caso de Gálvez, cultivan lo peruano en un libro que no ha salido nunca, llamado Paz Aldeana, que son estampas sobre el Perú. En cambio, sí ha salido Jardín cerrado y Bajo la luna. José Lora y Lora, que fue de Chiclayo, y murió a los 23 años, atropellado por el metro de París, escribió un libro que fue póstumo, único libro, Anunciación, en el cual hay poemas bellísimos como el soneto Piedad, que yo creo que es uno de los más bellos de nuestra literatura. Sea hoy, Señor, el compasivo ruego del viejo filósofo Leucino, comienza así, o también como intermezzo. Son una serie de poemas realmente bellos, y con una técnica europea del simbolismo que entonces cubría materialmente la literatura francesa. Y además un elogio a Darío y otro elogio a Vargas Llosa. Lavalle, que escribe un bello libro de estampas en La paz del hogar, Juan Bautista. En fin, es una generación realmente que trató de hacer lo que Francisco García Calderón sintetizó en una frase: el Perú debe salvarse bajo el peso de una biblioteca. Querían leer, eran eruditos, había que cultivarse, había que hacerse sabio, había que evitar la improvisación característica de la generación ante las generaciones anteriores, y por tanto había que volcarse completamente sobre el organismo un tanto exhausto de la patria acabada de vencer. Pero de la ceniza de esa generación contemporáneamente nace otro grupo que curiosamente es más provinciano que limeño, y que sin embargo representa más un espíritu limeño que provinciano. Por ejemplo, el caso de Valdelomar, que es contemporáneo, prácticamente contemporáneo de la generación novecentista, pero que no tiene nada que ver con ella prácticamente, excepto cierto escepticismo. Porque Rivadavia nació el 85, Valdelomar el 88, Ventura nace el 86, Valdelomar el 88, Francisco nace el 83, Valdelomar el 88, de manera que son la misma promoción, pero una promoción que se distancia inmediatamente de los otros. En la generación novecentista predomina la universidad, son sanmarquinos, es el espíritu de San Marcos por excelencia. Realmente pocas veces San Marcos ha tenido una representación más compacta, más brillante, más sólida y más sagaz y sabia que es, cualquiera que sea el criterio que tenga uno sobre ellos. Mis discrepancias personales con algunos de ellos, sobre todo con Rivadavia, que son inevitables, pero mi devoción y estimación por el escritor y por las intenciones que tuvo, aunque no fuesen las que coinciden con las de uno, pues lo hacen acreedor a respeto y admiración. Pues bien,
la otra vertiente de esta generación, que nace hacia el 88, el 90, el 91, es representativa de una serie de escritores muy interesantes. Algunos de ellos retrasados de la generación anterior. Yo creo que dos escritores que se reencuentran después y que prácticamente tienen su juventud cuando ya están en la madurez son Eguren y Yerovi. Porque Eguren nació en 74, un año antes que Chosana. Y sin embargo, aparece como poeta en toda su plenitud solamente el año 911, con Simbólica. O sea, cuando ya es un hombre mayor, que tiene 36 años. El caso de Yerovi es semejante. Yerovi nace el 81 y comienza a trabajar en los periódicos en verso y prosa desde el 900 prácticamente, a los 19 años. Pero su representación mayor se opera hacia el año 916 y 17, cuando vuelve de Buenos Aires y se dedica al teatro, y además publica ya algunos versos de un temple mucho mejor, como son Viajeros de ida y vuelta y el famoso soneto Recóndita, que con un ir y venir viola de mar, así quisiera hacer en el querer. Pero son dos miembros de la generación de Valdelomar que nacieron antes, se identifican con ellos en el sentido festivo de la vida, en el sentido simbólico, en un sentido no oratorio, no campanudo, que sin embargo respeta las esencias. Pero el característico de este otro costado de la promoción es Valdelomar, que nace el mismo año que José Sabogal y que Felipe Cosío del Pomar. Sabogal de Cajamarca, Felipe Cosío nacido en Piura, Valdelomar nacido en Ica. Y prácticamente poco después, en el 91 nació Rego, en el 92 nació Vallejo, en el 91 nace Alberto Ulloa Sotomayor, en el 91 sale hacia Alfredo González Prada. De manera que es un grupo en el cual están como en un caleidoscopio representados todos los colores de una promoción que de pronto por 3 o 4 años de diferencia cronológica se diferencia sin embargo de sus antecesores, del grupo novecentista fundamentalmente académico y revolucionario, y este otro grupo que es fundamentalmente montonero y nada universitario. Valdelomar usaba como uno de los adjetivos peyorativos para calificar a alguien a quien él no quería, decía, fulano de tal gordo y universitario, con lo cual decía todo lo peor que él podía decir, ser gordo y ser universitario. Sin embargo, él había sido universitario de San Marcos en 3 ocasiones, tentador del primer año de letras que nunca coronó porque nunca dio examen, pero hizo la intención de matricularse siempre. Yo creo que este grupo, que después se va a llamar el Grupo Colónida, es el promotor de todo cuanto hay en la actualidad en la literatura peruana. Porque realmente con él se pierde el acento virreinal, con él se pierde la borla de doctor, con él se adquiere cierto aire juvenil, callejero, plazolero, que no es folclórico, sino que es sencillamente el abrir los poros para que se penetre por ellos el aura callejera, el aura citadina, el aura provinciana. Se había escrito sobre la provincia, pero en burla. El propio López Albujar solo publica el año 20, cuando ya ha muerto Valdelomar. Había publicado antes versos elogiosos a mujeres, un poemario que es con retratos de mujeres de Lima, cosas miniaturas se llama, que no es realmente propiamente literatura. Pero su aparición en la literatura oficial es con cuentos andinos, y cuentos andinos es después del gran empujón que dio al tema provinciano Valdelomar desde Lima. Valdelomar había nacido en el 88, no vivió sino 31 años, de manera que es realmente prodigioso que haya dejado una huella tan profunda a un hombre que vivió tan poco. En realidad, parecería que muchos de los escritores que vivieron poco, como si fueran predestinados a esa corta vida, empujaron con una intensidad tremenda, quizá para vencer al tiempo, su propia órbita vital y estética. Y es el caso de Valdelomar. Valdelomar nació en el 88, en el 904, cuando tiene apenas muy pocos años, está ya entre los 16 y 17 años, es un dibujante calificadísimo en monos y monadas. Y ya el año 10, pues está escribiendo unas crónicas
cuando el conflicto bélico en el Ecuador, con la Argelina al viento, que son un modelo, no tanto porque estén muy bien escritos, sino porque es una emancipación del género patriótico, de la crónica nacionalista, y cuenta las cosas con aire de todos los días, como quien visita una vieja casa y conoce a todos los que viven en ella. Y enseguida, rápidamente gana una altura increíble. En 1913 gana el concurso de la Nación de Lima con El Caballero Carmelo. Y para el año 13 tiene 25 años. Y entre los 25 y los 31 es una carrera fulminante. En 6 años realmente quema toda una vida. Y quema y hace toda una obra. El Caballero Carmelo es un cuento, como ustedes saben, provinciano, de Pisco, de Caucato, un gallo, el gallo Carmelo, que es el ídolo de la familia, de los hermanos de Valdelomar, porque los hermanos están presentados ahí con su propio nombre. Anfiloquio, Roberto, Jesús, María, todos ellos son personajes reales, así se llamaban los Valdelomar y Pinto, hermanos de Abraham. Una de ellas, María, casada después con Cislo y padre y madre del pintor Fernando Cislo. Anfiloquio, que llegó a ser juez y que fue el que donó el retrato que está hoy día en el Museo de Arte. Y en fin, toda la familia así. Y se dedica a estampa provinciana, solo que las estampas provincianas las reviste no de una terminología quechuista o alambicada o achafosa como en otros autores, sino que le da carácter estético. Hay un libro de Julio Casares, un crítico español que fue secretario de la Academia por muchos años, libro titulado Crítica Profana, editado en Madrid el año de 1916. Y en ese libro emprende un análisis implacable contra algunos escritores españoles, entre ellos contra Valle Inclán y Azorín, lo cual me parece fue una torpeza de Casares, pero una torpeza con bendición gramatical. Y en esa crítica profana estudia, por ejemplo, los adjetivos en Valle Inclán y prueba con una serie de recortes y de transcripciones que Valle Inclán siempre adjetivaba con 3 adjetivos. Y hay otros escritores, en Azorín hay 2 adjetivos. Y así por el estilo una serie de apuntaciones. Valle Inclán había traducido a Sá de Queiroz, el gran escritor portugués hoy día olvidado, no me explico por qué, porque es de lo más sabroso que ha habido en toda la historia literaria, sobre todo si da y las sierras o La Reliquia o el Epistolario de Fradique Méndez o La Gloria de Don Ramiro, que son libros deliciosos, no olvidables, por favor. Entonces, él tradujo a Sá de Queiroz, que también usaba los 3 adjetivos. En Valdelomar hay los 3 adjetivos toda la primera etapa, porque él es un gran lector de Valle Inclán. Pero él le da un aire estético, un aire de belleza eglógica al simple patio de la hacienda Caucato, que todavía está abierta en Pisco, aunque ha sido dividida en 2 partes. Y no tiene el pozo del que habla Valdelomar en sus cuentos, su cerquita de Pisco. Y entonces emprende el recuento, sus memorias de provincias. Por ejemplo, Los ojos de Judas, que es un cuento maravilloso en que da la impresión de los niños que ven los días de carnavales cuando encienden a Judas, el día de final de Semana Santa y el miércoles ceniza, y aparecen los ojos de Judas encendidos como una luminaria y le persigue la imagen de eso, porque en torno de ello ocurre una pequeña tragedia familiar. O El vuelo de los cóndores, que es el recuerdo de una pequeña acróbata adolescente que daba un salto mortal en el aire en un circo y que un día cae y se quiebra la espina dorsal y después la encuentra inválida por todas partes. Son pequeñas estampas románticas, pero están desprovistas de romanticismo porque lo cuenta todo con una gran naturalidad y con muy bello estilo. O cuando emprende después los cuentos indígenas, que yo creo que fueron un acicate para López Albújar, que hizo lo contrario, porque Valdelomar presenta los cuentos indígenas como si fueran él prácticamente un viajero extranjero, no se presenta como tal, pero el cuento sobre el viaje de Maita Capa hacia el mar es sencillamente digno de Flaubert, en que pinta el cortejo del Inca Maita Capas cuando llega a la costa, viene de Arequipa y conoce el mar por primera vez. Y entonces, como él está acostumbrado a mandar, ordena a sus soldados que avancen con su palanquín encima de los hombros.
y algunos perecen y se resisten, y él ordena que hay que seguir adelante porque él no ha conocido el mar y cree que eso es plano ya en la tierra, y así se van hundiendo por filas, el séquito obedeciendo a la orden del Inca. Es una belleza extraordinaria, épico y fantástico, pero bello. Y lo mismo pasa con Chaymantahuaño, que es una tragedia. Valdelomar es famoso por esto, por su libro Del Monte el Trágico, por el primero, La Mariscala, que es un gran ensayo de historia romántica novelada en 1915, cuando era secretario de Rivadavia. Pero lo más importante es su actitud, porque él quiso que la literatura fuese lo primero en la vida. Él quiso ser un escritor y nada más que un escritor. Y creyó que los escritores, que esa era la época, tenían el derecho de usar vestidos, tener formas de vivir distintas de los demás, porque eran la aristocracia de la vida. Y yo recuerdo muy bien que Valdelomar fue el primero que usó camisa de sport sin corbata en las calles de Lima, paseándose con ellos, lo miraban todos, decían cosas feas inclusive de él, pero insolente, y decía, bueno, si con esto me miran y con esto me conocen, lo voy a usar siempre. No era exhibicionismo, era un deseo de abofetear el sentido común. Era realmente un poco la figura de un Brummel, cuando asombraba a París con sus corbatas increíbles, o de un Wilde cuando asombraba y sufría la gira de Londres, y al mismo tiempo la piedad de París cuando se llamó Sebastián Melmoth, a consecuencia de sus paradojas y su manera de ver la vida, que le otorga, entre otras cosas, la admiración permanente de André Gide en su memoria. Pero él fue el escritor por excelencia y fundó una revista en la que quiso remecer todo, que fue Colombia. Colombia que Mariátegui, que no perteneció a Colombia, pero que sí colaboró una vez con los Salmos del Dolor, considera como el comienzo de un proceso literario que evidentemente lo fue, y que liberó a los escritores de lo que pudiéramos llamar su coyunga con el sentido común. El escritor podía ser libre, podía vivir como quería, podía usar su propio albedrío como mejor le antojaba, tener los vicios y virtudes que quisiera porque era un bendito de Dios, era el peregrino ilusionado, era el hombre que estaba por encima de todo. Y eso fue lo que recabó Valdelomar. Dio a la literatura un aire sacerdotal en el sentido de que es el culto de un nuevo Dios, una nueva deidad, no que fuera una orden sacerdotal. Y eso lo representa Colombia, en la cual colaboraron Percy Gibson, Augusto Aguirre Morales, Alberto Hidalgo, que estaba de paso, casi todos hombres del sur, todos hombres de provincia. Inclusive ahí hace por primera vez la presentación y el elogio de los estupefacientes, el elogio de la cocaína y del cloretilo y del opio que fumó Valdelomar, y a un cuadro de los cuales llevó a José Vasconcelos, quien lo cuenta en su memoria. En suma, fue un hombre que quiso hacer los paraísos artificiales, como había dicho Baudelaire, para uso de los escritores, que creyó que había que hacer los hombres, llamarlos civilizados, como lo llamaba Claude Farret, que estaba entonces muy en boga, o sea, gente que estaba por encima del bien y del mal, del vicio y de la virtud. Todo esto lo hizo Valdelomar, que prácticamente es el gran liberador de nuestra literatura, con errores o con lo que sea, y que murió trágicamente en una pequeña aventura política, en un hotel de Ayacucho, en la plaza de Ayacucho, al perder el pie, al bajar de una escalera de piedra vieja, sin pretil, a oscuras, rompiéndose la espina dorsal. Durante 3 días no fue otra cosa que un alarido inmenso de dolor, y luego la morfina para calmar el dolor y para morir más pronto. Y después de eso, como cortejo fúnebre realmente impresionante e injusto, su cadáver traído a lomo de indio durante 6 días a pie de Ayacucho a Huancayo, para ahí ponerlo en un vagón y traerlo a Lima y enterrarlo en donde está, en el cementerio del presbítero maestro. Bueno, a esa generación, a ese grupo de Colombia, ocasionalmente pertenecen Yerovi y Mariátegui, y muy a fondo Alfredo González Prada, y muy el poeta por excelencia era José María Wilde y también González Prada. Valdelomar presentó a Vallejo. Los Heraldos Negros, que se publican en 1918, tienen como primer comentador a Valdelomar en un número de la revista Sudamérica de 1918, firmado por el Conde de Lemos, y es un comentario a un libro de José Antonio Lavalle sobre caballos y agricultura. Y al final pone una nota sobre la aparición del libro y dice que ha nacido un gran poeta y que habrá que volver sobre él. Eso también lo vio Rego. El 7 de febrero de 1916,
Colónida apareció en enero, en febrero y en marzo. Y luego en abril el cuarto número que ya no participó de la más. Pero el 7 de febrero de 1916, el Grupo del Norte en Trujillo tuvo una reunión para celebrar, mejor dicho, para conmemorar y para rendir su homenaje a Rubén Darío, que había muerto ese día en Nicaragua. Y en la cena básica que constituyó la cima del funeral, Antenor Orrego fue cuando, tomando la cabeza de Vallejo, dijo: este pichón de cóndor es el sucesor de Rubén Darío. ¿Se equivocó? En cierto modo sí, en cierto modo no. En modo sí, en importancia y hondura no. Y con eso creo que con este nacimiento del nuevo Rubén Darío quedan terminadas estas charlas. Y una vez más felicito al Instituto de Educación por Televisión, el Instituto Nacional, por este servicio que presta a la comunidad, no porque yo sea el locutor de estas 10 charlas, sino sencillamente porque pueden serlo otros muchos, y serán muchos más los que reciban el beneficio de, sin moverse en su lugar de destino, lugar de nacimiento o lugar de estancia, puedan recibir los beneficios o maleficios, como en este caso, de algunas charlas útiles para conocer mejor el Perú y conocer mejor el universo. Muchas gracias. El Instituto Nacional de Teleeducación presentó su serie Literatura Peruana, con la brillante exposición del doctor Luis Alberto Sánchez. Una producción del Instituto Nacional de Teleeducación. INTE.